Amén. Gracias, Carlos. Buenos días, iglesia. Qué bueno poder volver a vernos. No sé si estuve el año pasado cuando anduve por aquí, ¿no? Claro, no había llegado a irme a España cuando yo estaba de vuelta. En aquel momento por el casamiento de mi hijo mayor. Y bueno, estamos nuevamente aquí en Argentina. Y la verdad es que también estuvimos antes de salir a España, creo. Y siempre es un gozo poder llegar a la congregación que abre la puerta para aquellos que están en la tarea misionera, porque eso habla del corazón de la iglesia, pensando en las misiones. Y pensar en las misiones es pensar en el corazón de Dios, porque Dios siempre está pensando en poder salvar lo que se había perdido. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Por eso vino Jesús, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ti, a mí, y todavía hay tanto y tanto lugar donde necesita conocer del amor de Dios. Así que gracias, Carlos. Nos conocemos hace muchos años con el pastor Carlos, 25 años ministrando en la ciudad. Y ahora pronto a cumplir 2 años en estar sirviendo al Señor en España. Y España tiene algunas particularidades. Uno va a decir, bueno, ir de misionero a España, se habla mucho a veces cuando pensamos en misiones, sé que tienen el corazón puesto en Mozambique, sé que han tenido tiempos y experiencias allí en Guinea, y uno piensa muchas veces en esos lugares donde hay tanta necesidad desde lo económico, pero cuando pensamos en las misiones, también pensamos en los lugares donde hay tanta oscuridad espiritual. Y España es uno de los países menos evangelizados de Europa. Y Europa es uno de los continentes, o es el continente menos evangelizado. Aún hay menos cristianos evangélicos en Europa de los que hay en África o de los que hay en Asia. A mí me llamó la atención cuando descubrí estos datos. Así que, bueno, vinimos con toda la familia. La razón, está mi esposa, Patricia, conmigo hoy, y también me acompaña parte de nuestro equipo de misiones, así que si usted después de la reunión quiere tomarse unos minutos y conocer lo que Dios está haciendo en este tiempo, por lo menos en España y en Senegal, que es donde nosotros estamos trabajando, pues le invito a que invierta un poquito de ese tiempo. Mire, vamos a compartir un pasaje en la palabra. Quiero mostrarles algunas cosas. Después de 2 años, Dios nos ha permitido ver su mano de fidelidad. Hace 2 años atrás salíamos de Argentina con las maletas llenas de ilusiones, de proyectos, de anhelos. Recuerdo venir y contarles cuáles eran nuestros propósitos, nuestros objetivos. Y damos gracias a Dios porque después de 2 años podemos ver que muchos de ellos Dios ya los ha puesto en marcha. Que algunos de ellos estamos caminando y que seguramente Dios cumplirá su propósito en nosotros porque Él así lo ha prometido en su palabra, como lo cumplirá en cada uno de aquellos que se dispongan a caminar en el propósito de Dios. Amén. Hay un versículo que seguramente usted conoce si yo se lo empiezo a mencionar. Todas las cosas bien, pero hay algo más. Esto es, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Tenemos la costumbre de darle un corte ahí a ese versículo porque es la parte que nos gusta. ¿A quién no le gusta pensar que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios? Pues eso está pintado. Pero cuando vemos que el versículo o el pasaje en su contexto sigue, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ahí ya nos ponen un problema, porque eso quiere decir que si yo quiero que todas las cosas me ayuden a bien, no solamente tengo que saber que Dios me ama, sino que yo camino en su propósito y en su llamado.
Dios no nos da un cheque en blanco, hermano. Dios no nos firma un pagaré en blanco para que nosotros pongamos allí los ceros que querramos, que pongamos allí lo que se nos ocurre y que después firmemos diciendo, Señor, tú prometiste que todas las cosas nos ayudarían a bien. Porque entonces Dios nos va a decir, mira el endoso, mira la parte de atrás, porque de atrás de ese documento dice en la letra que no es pequeña, que nosotros la hacemos pequeña, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si usted no anda conforme al propósito y al llamado de Dios, puedo decirle que quizás no todas las cosas le ayuden a bien. Entonces usted se va a tener que empezar a preguntar, pues entonces, ¿cuál será el propósito y el llamado de Dios para mi vida? Porque yo quiero que todas las cosas me ayuden a bien, pero hasta que no ando en su propósito y en su llamado, esto no ocurre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este pasaje a mí me parece muy interesante entender que cuando el evangelio dice está encubierto, entre los que se pierde está encubierto porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. El mundo vive en una situación de tinieblas espirituales que no tiene que ver solamente con las situaciones económicas, sociales, culturales. No tiene que ver solo con cuántos niños mueren de hambre, ni tiene que ver con cuántas personas están sin trabajo, o no tiene que ver con cuántas personas están en el analfabetismo, sino en la ceguera espiritual. Nuestro problema principal no debería ser, aunque claro que nos tenemos que ocupar de ello, no debería ser cuánta gente le podemos dar de comer, sino cuánta gente sacaremos del infierno para pasarla al reino de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Está genial que nosotros trabajemos para poder satisfacer las necesidades puntuales y específicas de las personas, pero la necesidad más imperiosa es que hay gente que vive en tinieblas y en oscuridad espiritual, porque el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento. Entonces, cuando uno piensa en las misiones, ya sean misiones urbanas, porque tenemos misiones urbanas, usted tiene una misión en su barrio, usted tiene una misión en su escuela, usted tiene una misión en su trabajo, usted tiene una misión en su ciudad. Aun cuando pensemos en misiones urbanas o pensemos en misiones en lo último de la tierra, como a veces pensamos allí en lugares perdidos de África, o aunque usted esté pensando en misiones quizás como en lugares de más cultura o de más avance como España, el problema es el mismo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio. Así que sigue siendo un problema espiritual, netamente espiritual. Por eso Dios, lo primero una de las primeras cosas que nos dio cuando llegamos a España, miren, nosotros llegamos a España hace 2 años, después de haber trabajado mucho tiempo en misiones, después de haber participado de la red de misiones mundiales, después de haber asistido y organizado congresos y conferencias misioneras aquí, nos fuimos pensando que sabíamos un montón de misiones. Cuando llegamos a las misiones nos dimos cuenta que de lo que sabíamos solamente era el 50%. Y que el 50% que sabíamos lo sabíamos mal.
Así que tuvimos que reaprender todo para conocer lo que Dios quiere hacer en cada lugar. Y Dios nos dio allí la estrategia de entender esto. Así que una de las cosas que empezamos a hacer fue orar por lugares específicos y estratégicos de nuestra ciudad. Así empezamos a encontrarnos con grupos de hermanos. Vamos a ir pasando. Mire, ¿usted sabe lo que es esto? La tenemos toda reclara, ¿no? Pero en realidad es ahora una pantalla virtual que yo tengo aquí, y cuando yo haga así, las fotos van a ir pasando, mire. Ahí va, espere, que tenemos un problema de conectividad. Ahí está. Así estuvimos orando por lo que se llama oración estratégica, algo que para los creyentes, el puñado de creyentes que hay en España, es algo muy nuevo, pero que nosotros entendíamos que si no ganamos esta batalla primero en lo espiritual, no hay método, no hay estrategia, no hay plan, no hay recursos que puedan llevar adelante la misión. Así que ahí estamos orando en el centro de Valladolid con un grupo de hermanos. ¿Por qué tenemos que orar? Cuando hago así es que pasa la foto. Ahí está. Porque esta es parte de la realidad de España y es parte de la realidad de Valladolid. Estas son las cofradías. Semana Santa, las iglesias católicas salen con estos grupos a recorrer las calles llevando sus ídolos mudos, que tienen bocas pero no hablan, que tienen pies pero que no andan, que tienen ojos pero que no ven, pero es en lo que ellos confían. Peor que la ignorancia es el engaño. Recuerda esta frase. Peor que la ignorancia es el engaño. Porque quien ignora, ¿qué hace? No sabe. Y el que no sabe, ¿qué hace? Pregunta. El que no sabe, pregunta. ¿A usted no le ha pasado de meterse en una ciudad, en un lugar, con su coche y no saber dónde llegaba a un lugar? ¿Qué hace usted? Pregunta. Pero si usted cree, convencido que el camino que tomó es correcto, ¿qué hace? Sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al destino y se dio cuenta que era equivocado. Entonces, peor que la ignorancia es el engaño. Cuando nosotros trabajamos en estos dos campos misioneros, en África hay ignorancia, no conocen de Jesús, pero en Europa hay engaño. En África, cuando escuchan de Jesús, quieren saber y preguntan y se interesan, pero en Europa ellos están súper convencidos que este camino, que es tan oscuro y tan satánico, ellos están convencidos que están en el camino correcto, entonces ni siquiera preguntan. Es más, y si alguien les quiere decir, ustedes están equivocados, te dicen, ustedes son los herejes. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Esa es la realidad por la cual Europa hoy necesita ser reevangelizada. Por lo cual España, Italia, los países donde muchos de nosotros tenemos nuestros ascendientes, ¿no? Hay González acá, Pérez, Hernández, Fernández, García, ¿habrá algún García? Eso no falla nunca. Uno pregunta a un García en la iglesia, siempre hay un García. O un Rodríguez, ni un Rodríguez ni hablar. Y cuando uno piensa en todo esto, uno se da cuenta de que tenemos nuestras raíces muchas veces puestas en esos países, que vinieron diciendo que eran cristianos, pero que hoy nosotros entendemos que necesitan ser reevangelizados. Así que mire, nosotros tenemos en Valladolid 10 pueblos, solamente en Valladolid hay 350.000 habitantes. ¿Cuántos hay aquí en Neuquén? Más o menos. ¿Sabes cuántas congregaciones hay aquí en Neuquén? ¿Cuántas? Mira, con números exactos y todo, 400. 470 o 60. 62, menos mal, pensé que era 72. Ahora estoy más tranquilo. 462 congregaciones. ¿Cuántas pasó usted desde que salió a su casa hasta llegar a este lugar? Por ahí, ¿no? Y usted elige, viene acá porque le gusta. Viene acá porque nació acá, viene acá porque se siente pastoreado, viene acá porque
pero usted desde su casa hasta aquí pasó por 5 o 6 iglesias antes de llegar. En la ciudad usted tiene para elegir formas, estilos, maneras. Valladolid tiene la misma cantidad de habitantes y solamente es un puñado de iglesias, serán 12, 15 iglesias. Si nosotros tuviéramos que hacer un culto más o menos como el de esta congregación, quizás un poquito más grande, tenemos que contratar extras, porque no nos alcanzan los creyentes de todas las iglesias para hacerlo, ¿te das cuenta? Entonces, vivimos en esa ciudad, pero aparte hay muchos pueblos. Nosotros estamos orando por 10 pueblos que tienen más de 5.000 habitantes, donde no hay ningún testimonio evangélico. Tenemos gente que se congrega con nosotros de 50 kilómetros, que viene todos los domingos. Carlos decía hoy, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Nosotros tenemos gente que viaja 50 kilómetros todos los domingos para poder congregarse, no porque no le gusta la iglesia de turno, sino porque no hay congregaciones. Entonces hay una gran necesidad de poder llevar el evangelio a esos lugares que están en tinieblas. Así que lo llevamos como podemos. Mira, lo llevamos haciendo títeres en la calle. Eso es un parque. Lo llevamos con las cajas de Navidad. O sea, creo que aquí en algún momento estuvieron o sí. Bueno, estas cajas de Navidad nosotros las preparamos. Es parte de lo que la iglesia está haciendo ahora, de compartir esto con otros lugares. Y lo interesante es que en África, donde está Nancy, que la conocen muchos o han escuchado hablar de ella, reciben las cajas, no las mismas, pero reciben las cajas de Navidad. Así que también queremos que la iglesia entienda la tarea misionera. Salimos a la calle, mire, ese día estábamos haciendo con un grupo de brasileros que fueron una obra de mimos. Y terminamos de hacer la obra de mimos, muy simple, muy sencillo, porque somos muy cariñosos, así que salimos a la calle a hacer obras de mimos. Y terminamos de hacer la obra de mimos y quedó así, era una tarde, sí estaba muy lluvioso, quedó así un muchacho rubio, alto, con una gabardina así ajustada al cuerpo, y quedó así. Entonces nos acercamos a hablar con él, y él era ruso. Y le compartimos del Evangelio lo que estábamos haciendo, y le dijimos, oye, que tenemos ahora, nos vamos con los jóvenes para la iglesia, vamos a tomar un té, vamos a charlar y a cantar. ¿Querés venir con nosotros? Sí, dijo. Son muy expresivos los rusos así. Sí. Y hasta el día de hoy él se está congregando con nosotros, ha tenido un encuentro con Dios y fue un fruto de simplemente poder hacer una obra de títeres. Hemos hecho barrileteadas, eso solamente para mostrar que hicimos barriletes con las 14 nacionalidades que tenemos representadas en nuestra iglesia. Tenemos búlgaros, rumanos, de todos menos de los finalistas del Mundial. Yo no entiendo cómo de 14 nacionalidades no nos quedó uno para hacer hinchada. Pero brasileros, colombianos, peruanos, ecuatorianos, hasta japoneses tenemos. Yo tenía confianza de que Japón llegara a la final del Mundial, pero ni tampoco. Y entonces fue una linda experiencia poder hacer este tipo de cosas. Bueno, salir y compartir cuando hacemos pinturas, es muy difícil que la gente se detenga a escuchar o que se pare para que uno pueda hablarle del Señor. Pero a los chicos les gusta mucho esto de las pinturas en la cara. Y claro, los padres no pueden seguir andando cuando le estamos pintando la cara a los hijos. Entonces, mientras a los niños le pintan la cara, a los padres les pintamos el alma, ¿no? O sea, a los padres les vamos y podemos hablarles y acercarnos a ellos y compartir. Así que son experiencias. Bueno, y ahí estoy en un bar. No es un partido de España, no estoy hinchando por España. Pero en este bar, allá la vida social se hace en los bares.
algo que para nosotros ahí nos puede sonar un poco fuerte. Pero en este bar tenemos un grupo de discipulados, 7 personas más o menos todos los lunes de 8 a 9. Vamos y nos juntamos allí, tomamos un café o tomamos un cortado o una caña y allí estudiamos la Biblia. Pero son personas de las que decía Carlos que estamos trabajando en situación de calle. Entonces ellos vienen con su Evangelio de Juan que les regalamos y estamos compartiendo el Evangelio. La verdad es que es una bendición ese tiempo compartido allí. Hemos puesto a la iglesia de cabezas, hermano, mire. Bueno, esa es una célula y ahí está, gracias. Lo interesante es que de ese grupo de mujeres, la mayoría que ven son mujeres, pero son todas españolas. ¿Sabe? En España hay muchas de las iglesias que hay son todas latinas, o hay una gran cantidad de iglesias latinas. Está la iglesia de los brasileros, la iglesia de los ecuatorianos, la iglesia de los peruanos, y así las llaman ellos, la iglesia de los dominicanos, donde un español no va a ir a esas iglesias. La iglesia de los gitanos, difícilmente un español vaya a una iglesia étnica, porque para ellos es la iglesia de ellos, es la iglesia de los que vinieron de afuera, de los que viajaron, de los que vinieron, es su grupo, es su historia, ahí comen arepas, y los españoles eso lo tienen así, ¿no? Entonces cuando nosotros, eso está cerca de uno de los pueblos que estamos orando, y pudimos llegar a mujeres españolas, o a personas españolas con el Evangelio. Así que damos muchas gracias a Dios por ese tiempo, pasamos. Y la pasamos genial, como pueden ver, hermanos, esto es producto del ministerio. Los españoles son buenos para la comida. Si usted sabe de dónde vienen nuestras raíces por comer, viene de los españoles. Y es un buen tiempo. Estuvimos compartiendo reuniones de matrimonios. Y uno dice, bueno, pero esas reuniones de matrimonios, sí, pero la familia española está totalmente quebrada, es una familia disfuncional, ellos viven para trabajar, prácticamente hay una gran alta tasa de divorcios. Entonces cuando empezamos a compartir esto de las reuniones de matrimonio, mire, el que está ahí de verde, ese es un gallego, pero un gallego verdadero. No de los que nosotros le decimos gallegos a todos los que vienen de España. Vieron que nosotros a todos los españoles le decimos gallegos, pero no todos los españoles son gallegos. Sépalo, porque si usted va a España y a un andaluz le dice ¿qué haces gallego?, usted va a tener problemas. Porque gallegos son los que son de Galicia. Y este hermano que está ahí, que es médico, él es un gallego. Y él me dice, pastor, yo soy cuadriculado. Así que tampoco le puede decir que es cuadrado. Usted dígale que es cuadriculado y no va a tener problema. Pero dice, yo soy cuadriculado, yo soy así. Y verles en una reunión teniendo esta expresión de cariño, ahí con una flor a su esposa, para ellos es todo un descubrimiento. Cómo Dios puede restaurar y obrar en medio de un matrimonio. Y algo que para nosotros puede ser quizás simple y cotidiano, y si no lo es, hágalo con su esposa. Para ellos fue realmente un tiempo de mucha bendición. Pasamos. Bueno, reuniones de mujeres, allí la pasan muy bien también las mujeres, compartiendo, disfrutando. Es un tiempo para invitar mujeres nuevas y obviamente también reuniones de hombres. No, esa no es la de hombres es la que sigue. Ahí está. Ahí estoy. No me he olvidado de mis raíces, como se puede dar cuenta. ¿Cuántos saben hacer asados? Usted puede ir de misionero a España. Porque usted hace un asado y mire lo que ocurre. Usted puede encontrarse con varios hombres que van a querer venir a probar un asado argentino. Entonces hicimos un asado argentino. Y pudimos hacer una reunión de hombres donde invitaron amigos, donde pudimos compartir del Evangelio y fue un tiempo realmente especial. Allí está el pastor Guillermo Pérez de San Martín, uno de los grupos que nos estuvo visitando.
Y eso es la tarea en el puente. La tarea en el puente es una tarea que estamos haciendo con las personas en situación de calle. Personas que viven en el albergue o que duermen en los cajeros automáticos, o personas que quizás tienen su piso pero no tienen qué comer, porque están en el paro, están sin trabajo, están muy mal. Y entonces nosotros todos los lunes vamos a compartir con ellos un plato de comida con una reunión, canciones evangelísticas, un mensaje evangelístico, y les hablamos de Jesucristo. Y hay personas que hoy solamente están yendo para escuchar la reunión. Cuando llegamos al momento de la comida le decimos, ¿quieres? No, gracias, yo ya comí, venía solamente para escuchar las reuniones. Y tenemos allí ya lo que llamamos la iglesia del puente. Y para Navidad preparamos trajimos las mesas de la iglesia, preparamos las sillas, y usted va a decir, qué lindo Navidad, disfrutado, pero hacían 3 grados bajo cero, hermano, ese día. Y cuando ellos llegaron, porque llegaron más de 50 personas, y se encontraron con ese lugar así puesto, para ellos fue, wow, porque es toda gente que son los invisibles de la sociedad. La gente marginada, la que nadie le abre la puerta para que pase, la que no le dan un lugar para que se siente, la que los echan de los lugares cuando molestan, son los invisibles. Aquí yo sé que también hay, ¿no? De los que pasamos y no vemos. Y para ellos que se les pudiera demostrar de una manera tan clara el amor de Dios, fue un tiempo realmente muy, muy especial. Esto lo preparamos Cuando llegamos había solamente un matrimonio de la iglesia involucrado con esto. Hoy son más de 6 matrimonios con los jóvenes y realmente damos gracias a Dios porque Dios está moviendo el corazón de la iglesia para ver la necesidad de este pueblo. Miren, pasamos una más. Esta mujer que ve ahí de pelo blanco, ella es una española, tiene 80 y todos. Y se llama Rocío, y es una cosa, yo no le aconsejo que haga con ella un espadeo bíblico. Conoce la Biblia mejor que usted y que yo. Es una católica de años, practicante, y yo empiezo a predicar y ella va detrás mío narrando la historia bíblica que yo voy predicando. Pero ella se sumó al grupo de discipulado. Y es muy interesante lo que ella ha ido descubriendo de Dios solamente leyendo la Biblia. Porque entonces ella fue descubriendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la otra vez estábamos estudiando el Evangelio de Juan y ella descubrió que no hay purgatorio. Dice, el Evangelio de Juan dice, porque yo he venido para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero el que no cree, la ira de Dios estará sobre él. Es otro pasaje que no es Juan 3:16. Hay más en la Biblia que Juan 3:16. Y entonces cuando ella dijo, bueno, por eso es el purgatorio, ¿no? Para no estar en la ira de Dios. Yo digo, a ver, vamos a leer de vuelta. ¿Dónde está el purgatorio? Y volvió a leer así en el Evangelio de Juan y dice, pastor, ¿y eso entonces tampoco va? Me dijo, ¿no? Así. Y ahí me dio una ternura y a la vez esto de una convicción de parte de Dios. Estamos con un grupo de estudio bíblico también preparando, hermanos, con el SICAM, quizás algunos conocen lo que es nuestro centro de capacitación aquí en Neuquén, y hemos empezado ya con algunos grupos de estudio bíblico allí, de jóvenes y personas mayores también que se han sumado. ¿Pasamos? Ahí está. Y si usted va a ir a las misiones, usted tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea. Así que en una de las oportunidades agarramos y salimos a bailar chacareras y gatos. En mi vida había bailado folclore, hermano. Pero como en el país de los ciegos el tuerto es rey, si van 2 vueltas a la derecha o 2 vueltas a la izquierda, aquí, ¿quién te va a decir algo? O sea, si vas a bailar una jota vas a tener problemas. Pero si va a bailar folclore argentino, ellos dicen, será así. Y nosotros decimos, sí.
Es así que zapateábamos como matando hormiga. Y lo interesante es eso, ¿no? Que la gente, todo lo que tenga que ver con expresión cultural, le llama la atención, se queda, se detiene. Miren, allí había un grupo de personas y después de bailar le decíamos, bueno, nosotros somos un grupo de argentinos, venimos a compartir algo de nuestra cultura, pero venimos a compartir algo que va más allá de nuestra cultura y es el amor de Dios por todas las personas. Así que si usted sabe bailar folclore, usted puede ser misionero, ¿eh? Pudimos hacer un retiro con la iglesia, algo que la iglesia nunca había hecho y eso fue de mucha bendición. Pero aparte, mire qué lugares preciosos, ¿eh? Si a usted le gusta la naturaleza, usted puede ser misionero, ¿eh? Pase. Pasamos, sí. Acá quiero solamente para mencionarles, hay matrimonio allí, eso es en la ciudad de Burgos. Burgos está a 120 kilómetros más o menos de Valladolid y allí pudimos dar el primer taller de PASI. ¿Algunos saben lo que es el PASI? Equipo de Prevención de Abuso Sexual Infantil. Esta es una realidad que está en todos lados, que llega a todos los lugares, pero que en España no hay todavía quienes estén dando este tipo de tarea de prevención en el abuso sexual infantil. Así que Dios nos ha permitido hacer punta de lanza allí también. Estamos como representantes de la Fundación EPASI y Dios mediante en octubre comenzaremos en Valladolid a dar los talleres en nuestra propia ciudad. Así que estamos muy contentos con esto y oren por esto, porque creemos que es una puerta fuerte que Dios va a abrir para ministrar nuestra ciudad. Esta es una familia de rumanos. Esos llegaron a fines del año pasado y llegaron como refugiados. Por eso quería que mostrarles la foto de ellos. Han escuchado de los refugiados, ¿verdad? Ellos no vienen como refugiados de la guerra en Siria, pero sí de la guerra que hay en Ucrania, y ellos se encontraron en la iglesia el lugar de contención, de estar, y la iglesia les pudo abrir. La tarea con los niños, Dios nos ha ido bendiciendo. Comenzamos con 2 niños. Había una paz en la iglesia, hermano. Pero había una inquietud en el corazón, que solamente hubieran 2 niños. Y Dios ha sido bueno y se han ido sumando y hoy tenemos un precioso grupo de niños, de adolescentes, de jóvenes. Y esto fue porque comenzamos hace más de 2 o 3 meses también un grupo que llamamos Padres de Oración. Cuando nosotros llegamos nos llamó la atención que los jóvenes se bautizan para irse de la iglesia. No para comprometerse con Dios, sino que es como el sello que necesitan para ya no venir. Ya me bauticé, así que ahora ya está, ya cumplí. Y los padres tenían esa actitud. Bueno, los jóvenes en las iglesias se van, no hay jóvenes en las iglesias. Y nos dimos cuenta que había muchos jóvenes fuera de las iglesias. Y los padres solamente pensaban, en algún momento volverán, son del Señor, Dios se hará cargo. Pero hay que orar para que los jóvenes, es que nosotros no podemos hacer nada para que ellos vuelvan. Y con el tiempo empezaron a decir, pastor, tendríamos que orar para que vuelvan. Esos son cambios de cosmovisión, son cambios de percepción de realidades espirituales. Así que bueno, mire, así de transcultural es nuestra iglesia. Ese es un coreano que logramos que hinchara por Argentina. Si no los hacemos cristianos, por lo menos los hacemos hincha de Argentina, mira. Y esto es allá hace muy poquito viniéndonos con un encuentro de jóvenes que pudimos hacer. Allí estamos en verano y damos gracias a Dios porque de los 2 o 3 jóvenes que había, hoy los jóvenes han ido y han ido ellos con sus padres. Y pudimos compartir con sus padres también un tiempo especial. Este es uno de los jóvenes españoles que se va a bautizar. Vamos a tener bautismos ahora, el 8 de septiembre. Y sabe que cuando hablaba con un pastor le digo, ¿cuánto hace
que tuvieron bautismos. Dice, si tuviera que pensar cuándo bauticé un español que no sea hijo de creyentes, me dice, creo que eso hará 15 años atrás. 15 años, por lo menos en una congregación donde no se ha bautizado ni un español convertido a Cristo. Así que ahora cuando tenemos la oportunidad de bautizar a estos jóvenes va a ser una fiesta espiritual. Nos han visitado muchos grupos, más o menos calculamos unas 50 personas hemos tenido de visita. ¿Se acuerdan cuando yo vine y les dije, vamos a hacer un puente, nuestra casa va a estar abierta para que puedan llegar como base misionera a conocerla? Se lo tomaron a pecho, hermanos. Acá la cosa hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y hemos recibido más de 50 personas que han ido con corazón misionero a servir a España y han estado diferentes cantidades de tiempo en nuestra casa, sirviendo al Señor en nuestra ciudad, y eso ha sido una bendición, porque son todas hermanos que se han cubierto sus gastos. El pastor Omar Agüero, que usted seguramente lo conoce, estuvo con un equipo. El pastor Guillermo Pérez de San Martín de los Andes estuvo también con un equipo de hermanos. El pastor Daniel Simoes de Mar del Plata estuvo con nosotros. El pastor Walter de Mar del Plata también, que nos ha estado acompañando. Y bueno, el equipo de Roca de Ayuda con hermanos de Cinco Saltos, que estuvieron con nosotros también, y ellos pasaron a África. Estuvieron también sirviendo en Senegal. En Senegal la tarea ha sido también preciosa. Sé que ustedes conocen algo de la tarea. Hemos podido abrir el jardín. Pasamos la foto. Hemos podido abrir el jardín de infantes en la misión. Y Dios está haciendo una obra preciosa allí con Nancy, con Tito y Patricia, con mi hijo Kevin, que es el mayor de los que ha viajado con nosotros. Estuvieron en África. Así que ya pudimos hacer 3 viajes a África desde que estamos en España. ¿Y por qué le cuento esto? Porque ustedes son parte de nuestra misión. Porque cada vez que hemos venido hemos encontrado en ustedes unas puertas abiertas para compartirlo. Porque sé que muchos han seguido orando por nosotros, porque sé que han compartido lo que Dios está haciendo y queremos que sepan que les tenemos cerca en el corazón y que es la iglesia la que extiende sus manos para hacer la tarea. Así que ustedes son parte, hermanos, de todo esto también, A través de sus oraciones, de pensar en nosotros, nos sentimos muy felices por ello. Pasen. Bueno, ya está Tito y Nancy, los misioneros en Senegal. Pasamos. Y también, esto es en Italia. Parte de nuestro proyecto era poder estar con la iglesia de Italia y estamos ya armando algunos viajes para poder bendecir las iglesias de allí. Y esto es España, oramos por ti. No es Argentina, oramos por vos, sino que es España, oramos por ti. Es un grupo de pastores, líderes, esposas y extras, que bueno, son casi todos los pastores que hay en la ciudad, pues son todas las iglesias que hay. Pero pudimos compartir allí con este ministerio y fue una bendición. Dios nos ha permitido también empezar a compartir con los pastores algo que hemos tenido siempre en el corazón, trabajar por la unidad de la iglesia aquí en Neuquén, y lo podemos sembrar también allí en España. Así que, hermanos, la verdad es que estamos tan contentos de lo que Dios viene haciendo. Y pensar en los desafíos que tenemos por delante. ¿Hasta qué hora tengo, Carlos? Hasta que se pasen los videos, ¿no? Más o menos. Bueno, denme unos minutos solamente para compartirles algo. Decíamos que cuando pensamos que el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Por eso cuando uno ve en el Evangelio de Juan,
en el capítulo 1, versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me hacía pensar en este Juan. En este Juan que dice, hubo un hombre enviado de Dios. Un hombre enviado de Dios. ¿Sabes? Hoy decíamos que todas las cosas ayudan a bien, pero cuando estamos en el propósito y en el llamado de Dios. Juan estaba en medio del desierto, comía miel silvestre, se vestía con pieles de camello, pero él estaba en el propósito de Dios. Él era un hombre enviado por Dios. Dios necesita hoy hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes que estén dispuestos a escuchar el llamado de Dios. El llamado de Dios no te va a llegar por un WhatsApp, ni te va a llegar por una notificación de Facebook, ni te va a llegar por medio de una corriente eléctrica que sacuda tu cuerpo, no te va a llegar por un momento súper emocional en el cual termines derramando lágrimas, sino que te va a llegar en el mismo momento en el cual Él te llama para salvación. No hay otro momento más trascendental. Cuando Dios te llama para salvación, en ese mismo momento en que Él te saca del reino de las tinieblas a su luz admirable, es para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz. En el momento en que Él te llama, ¿cuándo fue Juan enviado por Dios? ¿A qué edad Juan comienza su ministerio? ¿En qué momento Juan fue puesto por Dios para cumplir su tarea? ¿Sabes desde cuándo? Desde su gestación, desde el momento en que fue concebido, porque su concepción fue un milagro de parte de Dios para que Él sea quien anuncie la venida de Jesús. Por eso es que desde el momento en que tú recibes nueva vida, desde el momento en que eres gestado espiritualmente, desde el momento en que eres puesto por Dios en esta tierra para cumplir una tarea, ya tienes el llamado. No necesitas otro llamado. No necesitas otro convencimiento más que saber que si Dios puso vida espiritual en ti, es para que cumplas su propósito. Y Juan dice que él no era la luz, pero estaba puesto para ser testimonio de la luz. Él dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Necesitamos voces que se levanten para clamar en los desiertos espirituales en los cuales nosotros estamos viviendo. Nosotros aquí vivimos en el valle, ¿verdad? Del valle de Río Negro en Neuquén. Nos gusta, ¿no? No sé si usted es de los que saca pecho cuando anda por ahí. Yo soy del valle. Pero ¿usted sabe lo que era el valle hace 100 años atrás? Desierto os digo, hermano. Hace 100 años atrás acá no había un árbol. O 150 años atrás. Esto era desierto. Y aunque hoy todos quieren venir al valle, hubo un tiempo en que aquí no quería venir ni el gato. Que decían, ¿qué te vas a ir a la Patagonia? Si allí no hay nada. Eso es desierto, tierra árida, lugares desolados. El viento patagónico te va a volar. Pero hubieron hombres que hace 100 años atrás
decidieron ser una voz que clamaba en el desierto, desde trabajar la tierra hasta trabajar el evangelio. Aquellos misioneros que salieron de las grandes urbes, que vinieron de otros países, que salieron de las grandes ciudades, donde había ministerios, tareas y mover espiritual, decidieron venirse al desierto, donde no había congregaciones, a sembrar la palabra del Señor. Hoy decimos, Señor, gracias por esta tierra fértil que es el valle, espiritualmente hablando. Gracias, Señor, porque hoy tenemos 460 y tantas iglesias, escuelas evangélicas, ministerios de salud evangélicos, radios, televisión. Gracias, Señor, porque hoy tenemos en cada barrio congregaciones que llevan tu palabra. Hoy vemos que es un valle fértil, pero no podemos comernos nosotros todas las manzanas. ¿Me entiende? Necesitamos ir a los desiertos. Una voz que clame en el desierto. Porque en el valle ya tenemos tantas voces que claman. Estuve siguiendo las movidas con esto de la ley antiaborto y todas estas cuestiones por los grupos de WhatsApp y veía y decía una de las notificaciones, Neuquén fue la ciudad que más creyentes movilizó de las 220 y tantos ciudades en el país. Después de Buenos Aires, fue la ciudad que más gente movilizó para la marcha contra la ley de aborto. Yo decía, wow, Señor, qué bueno. Tantas voces clamando. Pero todavía hay desiertos donde no hay ni siquiera una voz clamando. Todavía necesitamos los Juanes que preparen el camino del Señor. Que no se crean la luz, porque todos tenemos súper claro que no somos la luz, pero algunos hasta se creen que son la luz. Sino que den testimonio de la luz. Que entiendan que alguien tiene que abrir brecha. En España hay muchos lugares que hay muchísimos ministerios, es cierto. Usted va a escuchar de ministerios en España geniales. Dios está haciendo cosas preciosas en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Sevilla, Tenerife, Canarias. Pero la España profunda, la España de adentro, la de Castilla y León, la España de donde no se llega con el turismo, es la España donde está desierta. Es la España donde hay miles, literalmente, de pueblos sin ningún testimonio evangélico. Una voz que clama en el desierto. Te voy a decir, pero irme de este vergel para meterme en el desierto. ¿Quiere que le cuente la historia de Felipe? Cómo Dios lo llevó del movimiento de avivamiento, transformación y fuego del espíritu de Samaria al desierto. ¿Saben por cuántos? Por uno solo. Por uno solo. Cuando Dios llama no tienes que pensar ni los costos ni los beneficios. Simplemente la obediencia. Si tú vas a pensar, bueno, ahora yo he hablado con varios pastores. ¿Saben cuál es lo que los pastores piensan de los misioneros que van? Que vamos a inventar la Coca-Cola. Que somos la esperanza del mundo, los misioneros. Y así van algunos misioneros, ¿no? Llegando diciendo, bueno, a ver, ahora que por fin llegamos nosotros, vamos a ver si las cosas funcionan. Algunos llegan así. Pero sabes que a veces llegas por uno. ¿Y sabes lo que es estar dispuesto a invertir años de tu vida
recursos, oración. Yo dejamos en 2 años. Falleció mi abuela, se casó mi hijo, me hicieron abuelo a mí, se casó mi sobrina, fallecieron amigos de muchos años de la iglesia en 2 años. En cada uno de estos acontecimientos lo único que podía hacer era, les mandamos un abrazo a la distancia. ¿Sabes lo que es dejar todo? A veces por uno. Juan era una voz que clamaba en el desierto para preparar el camino del Señor. Yo me conformo con ser alguien que prepare el camino del Señor. Pero necesitamos más manos que estén dispuestas a sumarse. Dios ayuda bien a todos los que le aman, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú ya tienes un llamado. Hemos aprendido algo tan básico en misiones que seguramente usted lo sabe. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van. Hay mucho más que eso. En definitiva es la obediencia con lo que se hace la misión. Con no conformarnos con menos que obedecer el llamado de Dios para nuestras vidas. Iglesia, les alentamos a que puedan seguir poniendo sus ojos, su siembra y su corazón en llegar hasta el último de la tierra. Les alentamos a que puedan seguir edificando a aquellos que con un corazón dispuesto están listos para ir a la tarea misionera. Y les alentamos a que en vez de invertir tanto dinero, vuelvo a decir esto como dije hace 2 años, a invertir tanto dinero en una fiesta de graduación, los jóvenes inviertan un tiempo en ir para las misiones. Que en vez de gastarnos tanto dinero en una fiesta de 15, porque siempre el problema son los recursos, y los recursos están, esto lo quiero lo que entendamos, ¿no? Es que, pastor, ¿vio cómo se fue el euro ahora? Sí. Y Dios es el Dios del oro y de la plata. Dios controla aún la cotización del euro y del dólar. Si estás conforme a tu llamado, todas las cosas te ayudarán a bien. Amén. Vamos a orar. Esperamos que Dios levante voces que clamen en el desierto. Padre, gracias te damos. Señor, simplemente queremos compartir lo que tú, por tu amor y misericordia, has hecho para poder ser de testimonio, de aliento a los hermanos que aún están con su corazón allí, Señor, listos. Señor, tú puedes levantar de cada lugar voces que clamen en el desierto. Señor, que este puente que tú estás edificando entre esta tierra tan fértil y entre aquel lugar tan desértico, muchos sean los que transiten por este puente para llevar tu mensaje, tu esperanza y tu luz a un mundo que está en tinieblas. Aquí, Señor, ya podemos ver tu luz alumbrando esta ciudad, este país. Pero, Señor, hay tantos lugares, no solamente en España, no solamente en Senegal, no solamente en Mozambique, no solamente en Guinea, tantos lugares donde todavía necesitan ver la luz de tu evangelio. Señor, ayúdanos a ser parte de lo que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.